Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la presentación de la clase teórica número 2. Hoy día repasaremos sobre la placenta, sobre el cordón umbilical y sobre el líquido amniótico. ¿Se puede visualizar la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, escuchamos, doctor. Bien, gracias. Solamente para confirmar. Muy bien, entonces la placenta es el órgano más importante para la supervivencia del feto dentro del útero gestante. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que de la viabilidad de la placenta como órgano va a depender la sobrevida del feto dentro del útero materno. Entonces, digamos que su estudio va a ser muy importante para nosotros porque nos va a permitir determinar si es que el embarazo puede continuar o si en alguna condición el embarazo ya debería, digamos, culminar. Entonces, es muy importante esta condición. Cuando se va a realizar una futura concepción, es muy importante que la pareja plantee cuáles son los objetivos, en qué tiempo se va a producir la nueva gestación, determinar si la paciente está en las mejores condiciones para asumir este embarazo. También es importante establecer si existe algún factor de riesgo, alguna comorbilidad, si es que tiene algún factor que quizás pueda hacer que el embarazo no se dé de la mejor manera posible. Entonces, este es muy importante, ¿no? Al principio de la concepción. Como decíamos, el feto depende de la normalidad, de la integridad y de la capacidad funcional de la placenta para poder desarrollarse intrauterinamente. Si en algún momento la placenta pierde su capacidad funcional, decíamos, va a haber serios problemas en el desarrollo del producto de la concepción. Entonces, esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. La placenta, como órgano, llega a su madurez y presenta una forma discoide. Las medidas aproximadas son entre 18 a 20 centímetros de diámetro aproximadamente. El peso de una placenta de una gestación a término oscila entre 450 y 600 gramos aproximadamente. La placenta es más gruesa al centro con relación a la periferia. Entonces, este es otro aspecto que también es importante tomarlo en cuenta. La placenta es un órgano formado por tejidos maternos y fetales. Es otra condición que también va a ser importante. Además de sus funciones estructurales de fijación, tiene funciones nutricionales, es decir, va a permitir que el feto pueda alimentarse. Tiene funciones respiratorias, es decir, va a permitir que el feto pueda eliminar CO2 y recibir oxígeno de la madre. Tiene funciones excretorias, es decir, parte del metabolismo nitrogenado va a ser expulsado a través de la placenta, desde el feto hasta hacia la madre. Y también tiene funciones endocrinas, es decir, la placenta prácticamente va a permitir que exista un eje. Este eje está conformado por la madre, el feto y la placenta. Tiene algunos periodos, algunas etapas. Una etapa prelacunar que transcurre entre el día sexto a noveno. Una etapa lacunar que transcurre entre el día noveno al día 13º. Luego viene una etapa de desarrollo vellocitario y finalmente tenemos ya a la placenta madura. Entonces, vemos en este esquema, ¿no?, cómo el embrioblasto se ubica en una posición en la cual tiene a su vez al trofoblasto, que es el que va a ir abriendo camino, haciéndose camino en la decidua materna. Entonces, se forman unas lagunas trofoblásticas y esto va a permitir el inicio de los procesos de la formación de la red lacunar y la posterior vinculación entre la circulación materna y la circulación
placentaria. Al final de la segunda semana comienzan a formarse las vellosidades primarias por una proliferación del citotrofoblasto y por una invasión del sincitio trofoblasto. Es un proceso continuo. Entre los días 16 a 21, las vellosidades primarias son invadidas por el mesodermo extraembrionario y se transforman en vellosidades secundarias. Las vellosidades secundarias cubrirán a su vez toda la superficie del saco coriónico. Hacia el final de la tercera semana, el mesénquima de las vellosidades secundarias comienza a vascularizarse y se transforman en las vellosidades terciarias. Entonces es un proceso paulatino, continuo, ¿no?, de desarrollo. Al terminar la cuarta semana, las vellosidades terciarias recubren todo el corio. Entonces tenemos que un citotrofoblasto avanza y sobrepasa al sincitio trofoblasto, uniéndose a los tejidos maternos. Durante el segundo mes del lado opuesto al polo embrionario, las vellosidades coriónicas degeneran y se formará el corión leve, mientras que aquel lado donde estaba el polo embrionario siguen creciendo y dilatándose, y a esto se denomina corión frondoso. Luego, la única porción del corión que participa en el proceso de intercambio es este corión frondoso, que junto con la decidua basal van a formar la placenta, la futura placenta. Entonces, muy importante seguir esta secuencia, ¿no? Entonces veo por un lado, ¿no? Acá tenemos, nos está marcando el corión leve, ¿no? Es el corión más delgado, el corión que está opuesto a la zona de inserción de lo que va a ser el futuro cordón umbilical, y acá tenemos el corión frondoso, que a su vez va a estar vinculado a la decidua basal. Entonces, a eso se refiere, el corión leve hacia la parte opuesta, decidua capsularis, ¿no? Y hacia el extremo donde sí se encuentra la inserción del cordón umbilical, se desarrollará el corión frondoso y esta decidua basalis. Eso más o menos como figura en el gráfico, un esquema de 8 semanas de gestación. Y luego tenemos, ¿no?, una circulación del feto que, como ya seguramente lo han visto quizás anteriormente, va a tener, por un lado, un ingreso de alimentos y oxígeno de la madre y otro vaso, ¿no?, que son las arterias umbilicales, van a permitir el desecho, ¿no?, de estos productos de excreción del feto. Entonces, la placenta es un órgano de enlace, es un órgano que va a permitir, ¿no?, prácticamente que la madre y el feto puedan interactuar y que el feto pueda sobrevivir. Como ya habrán visto, seguramente la circulación fetal tiene sus características especiales, ¿no? La placenta, como les decía, no solamente va a permitir el ingreso del oxígeno materno hacia el feto, sino también la excreción del CO2 del feto hacia la madre. Pero la placenta también produce hormonas y a través de la placenta también pasan hormonas y también pasan anticuerpos, también pasan drogas, entendiéndose drogas como medicamentos. Por eso es muy importante que la paciente embarazada no reciba medicamentos sin prescripción médica. También puede atravesar el alcohol. Si la paciente, por ejemplo, convive con una persona que fuma, puede pasar también la nicotina. Y si la paciente está expuesta a algunas infecciones, también pueden atravesar microbios, es decir, microorganismos, ¿no? Y esto pueden dañar al feto. Entonces es muy importante conocer esto para advertir a la paciente, ¿no?, de estos riesgos. Muy bien. La placentación, ¿no? Tenemos acá en este esquema, ¿no? Vemos, ¿no?, este es el útero, vemos acá la trompa de falopio, ¿no?, su porción la fímbrica, acá está el ovario, y acá vemos en una partecita, ¿no?, la imagen donde se estaría implantando el embrión. Mayormente se pueden implantar en la zona del fondo uterino, pero puede ser que también se implanten en las paredes laterales, ¿no? Entonces, dependerá mucho del momento en que el cigoto fecundado pueda llegar hacia el blastocisto, como blastocisto hace la cavidad uterina. Entonces, vemos en este esquema ya más amplio, ¿no?, vemos cómo esta pequeña imagen que se veía, ¿no?, hacia la pared
lateral de su mano izquierda, ¿no? Se traslada a través de una flecha hacia una imagen más amplia, en donde vemos por una parte cómo está ingresando ese trofoblasto, cómo está haciendo un proceso de invasión. ¿Hacia dónde? Hacia la decidua materna. Y eso es, digamos, el proceso de implantación. Y la invasión trofoblástica tiene varias fases. Hay una fase de invasión, en donde la invasión no se debe a una presión pasiva por crecimiento, porque como ustedes imaginan, esto es algo microscópico, no es algo pequeño, sino a un proceso celular activo que se desarrolla de forma muy controlada. Está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos, es decir, enzimas proteolíticas, y también está regulado por factores inmunológicos. Cuando la respuesta inmunológica es alta, es decir, hay una respuesta de la madre de rechazo hacia el futuro embrión, entonces la implantación no se va a poder consumar. Entonces va a haber una suerte de fracaso del proceso de implantación. Entonces por eso está involucrado el aspecto inmunológico. La invasión trofoblástica y la permisividad endometrial son los principales determinantes de la implantación. ¿Qué significa? Por un lado, el trofoblasto tiene que tener esa capacidad de invadir, y por otro lado, el endometrio tiene que tener una capacidad de ser permisivo, es decir, de aceptar este proceso de implantación. Entonces, es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta estas dos condicionantes. Vemos en este esquema, ¿no?, cómo se produce, ¿no?, el proceso de primero la ovulación, luego la fecundación y luego este proceso de migración tubárica. La migración tubárica transcurre a través de una trompa que anatómicamente debe estar conservada, es decir, que no debería presentar anomalías, alteraciones, cicatrizaciones, por ejemplo, como se podrían presentar cuando hay enfermedad inflamatoria pélvica, hay un riesgo alto, ¿no?, que puede estar asociado, por ejemplo, a una implantación ectópica, es decir, un embarazo ectópico. Pero en el caso, digamos, que no ocurra esto, la implantación se va a presentar después de esa migración tubárica, ¿no? Y generalmente puede haber unas gotitas de sangrado, ¿no? Eso se llama el sangrado de la implantación. Entonces es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, este detalle para orientar a las pacientes, pues las pacientes muchas veces se preocupan, ¿no? Y aquellas sobre todo que están a la expectativa de un futuro embarazo, al notar un pequeño sangrado como se ve en la imagen que se está presentando, pueden sentir alarma. Muy bien. También es importante señalar que la placenta tiene tres placas. Una placa basal, que es aquella más cercana al útero, que a su vez tiene dos componentes, ¿no? El complejo retroplacentario, que es la decidua, y la membrana de Nita-Buck, que es muy importante. También hay una parte central que es el parénquima placentario, que está entre la placa basal y la placa corial, que es muy homogénea y que va a ir desarrollándose poco a poco conforme avance el embarazo, y una placa corial, que es aquella que está adyacente al líquido amniótico. Entonces, repito, la placa basal es la más cercana al útero. La placa corial es aquella más cercana al compartimiento del líquido amniótico. Y al centro, el parénquima placentario. Quizás lo podamos ver mejor en esta imagen. Acá está mucho mejor, ¿ven? Ustedes ven en la parte superior, arriba en la lámina, está la placa corial. Está adyacente a lo que van a ser las membranas coriamnióticas. Y en la parte inferior del dibujo, del esquema, de la foto, se ve la placa basal, que apenas puede visualizarse por vía ecográfica, dependiendo del corte ecográfico que se realice. Entonces es muy importante la obtención de la imagen, ¿no? La obtención de la imagen. Muy bien. Entonces, la placenta, decíamos, tiene estructuralmente tres componentes. La placa basal, la placa corial y al centro el parénquima placentario. La placenta, como mencionamos hace unos momentos, también tenía la función de producción de hormonas. Es un órgano endocrino. Y entonces, las hormonas que produce son, por ejemplo, la gonadotrofina coriónica humana, la HCG, de las cuales hay dos fracciones, la fracción alfa y la fracción beta. Y la fracción beta es específica de una estimulación de embarazo, de un embarazo. Entonces, por lo tanto, utilizamos como diagnóstico clínico el dosaje de sangre de la fracción beta o subunidad beta de la hormona gonadotrofínica coriónica. También produce progesterona,
también produce estrógenos, también produce lactógeno placentario, también produce la tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, produce la prolactina y produce la relaxina. Entonces, como vemos, ¿no? Hay una serie de hormonas que están presentes en la producción de, la placenta, ¿no? Vemos ahí, ¿no? La placenta hacia su mano, si están en la computadora visualizando, hacia la mano izquierda está el saco coriamniótico, adentro está el feto, el cordón umbilical, y este cordón umbilical, que como ya ustedes lo conocen, ¿no? Tiene una vena umbilical y tiene dos arterias umbilicales, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la circulación fetal. Muy bien, algunos aspectos inmunológicos importantes, ¿no? Primero, ustedes deben repasar que tanto la madre como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Esto es muy importante. Alguien puede decir, pero profesor, si la madre ha participado en la fecundación a través hacer el gameto femenino, el ovocito, y el padre ha participado a través del espermatozoide, entonces, ¿cómo van a ser genéticamente distintos? Lo que ocurre es de que al momento de que se produce la fecundación existe un azar de participación genética cromosómica, entonces esto hace una mezcla nueva y por lo tanto, si vamos a comparar genéticamente a la madre y a su hijo o hija, son genéticamente distintos. Inmunológicamente también, porque van a ser dos cuerpos, dos seres distintos, que van a estar expuestos a distintos fenómenos inmunológicos. Entonces, conforme avance su gestación, conforme avance su vida, prácticamente la respuesta componente inmunológico es diferente. Además, es importante señalar que la placenta cumple con un fenómeno de inmunidad pasiva a través de las inmunoglobulinas de tipo G. También es importante señalar que el trofoblasto protege al nuevo ser, al nuevo producto, al producto de la concepción, de la vigilancia inmunológica materna, a través de, a través de una ausencia de los antígenos de trasplante clásicos, los antígenos de histocompletividad mayor, los HLA. Además, también es importante señalar que hay existencia de mecanismos metabólicos que evitan la presencia de los linfocitos T próximos a la zona del trofoblasto. Entonces, todo esto hace que la placenta tenga un comportamiento único, un comportamiento distinto y por lo tanto sea particular, no solamente en el mantenimiento del embarazo, sino también en la sobrevida del feto, del futuro neonato, ¿no? Entonces es muy importante que eso se recuerde. Muy bien, y otro aspecto que tenemos que repasar es el cordón umbilical. El cordón umbilical es una estructura que va a servir de unión entre el feto y la placenta. Entonces tenemos en este esquema algo que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos por un lado al feto, hacia la mano izquierda de la lámina, y tenemos a la placenta hacia la mano derecha, digamos, del lado derecho. Entonces, al centro el cordón umbilical. El cordón umbilical, como ustedes ya conocen, la mnemotecnia, es ABA, arteria, vena, arteria, ABA. Y entonces hay dos arterias y hay una vena umbilical. La formación de cordón umbilical se inicia aproximadamente entre las 4 y 5 semanas de gestación. El cordón umbilical se puede visualizar por medios ecográficos desde las 8 semanas. Entonces es muy importante, ¿no? La ecografía nos ayuda. Como ya saben, tiene dos arterias y tiene una vena umbilical. Consta de 3 vasos sanguíneos, que se encuentran rodeados a su vez por la llamada gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton es la que le permite una suerte de amortiguación para que los vasos umbilicales no sufran una suerte de colapso, una suerte de presión y que evite el flujo, porque esto sería fatal para el feto. Imagínense que por un momento determinado el cordón umbilical se estira o se colapsa, entonces esto prácticamente va a hacer que no exista el intercambio de gases, sobre todo, que es lo más agudo, oxígeno hacia el feto y de CO2 hacia la madre.
El diámetro promedio de un cordón umbilical fluctúa entre 1 a 2 centímetros y suele medir entre unos 50 a 65 centímetros. Es la longitud variable, ¿no? Pero es muy importante tomar en cuenta estos detalles porque en algún caso podemos tener anomalías, ¿no? No solamente estructurales, sino anomalías vinculadas a la longitud del cordón. Bien. Entonces, cordón umbilical es otra estructura importantísima durante la gestación, porque nos va a permitir, repito, ¿no? Tratar de establecer unas patologías, ¿no? Porque el cordón umbilical no solamente tiene patologías vinculadas a la longitud, también tiene patologías vinculadas a lo que vendría a ser problemas anatómicos, ¿no? Por ejemplo, hay hay cordones umbilicales que tienen, por ejemplo, tumoraciones, ¿no? O que tienen lo que se llama los nudos de cordón. Entonces es muy importante saber reconocer. Perfecto. ¿Cómo se define una estructura de un cordón umbilical? ¿Y qué función cumple? ¿No? El cordón umbilical permite al feto estar conectado con la placenta y le permite recibir los nutrientes y el oxígeno. También elimina sustancias tóxicas que el feto produce. Las elimina. Y puede llegar a presentar alteraciones que dificultan su correcto funcionamiento y que pueden complicar la evolución de la gestación. Les decía hace un momento que puede visualizarse, ¿no? Por medio de ayudas ecográficas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, ¿no? Vemos, ¿no? Un ratito vamos a adelantar un poquito. Decíamos que el cordón umbilical presenta una vena, la vena umbilical, que es la encargada de transportar la sangre oxigenada desde la madre hacia el feto. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Esta vena umbilical, porque prácticamente una alteración en la vena umbilical podría provocar una falta de flujo, ¿no? De oxígeno hacia la madre. También decíamos que el cordón umbilical presenta dos arterias, que son más pequeñas en diámetro en relación a la vena. La vena es más amplia en diámetro. Y estas dos arterias son las encargadas del transporte de la sangre que ya está menos oxigenada. Es decir, que ya está saliendo de la circulación fetal y que va a pasar hacia la gestante, ¿no? Vemos en esta imagen, ¿no? A un cordón umbilical. Este es un corte, digamos, sagital, y no se puede ver, ¿no? Cómo la arteria tiene un diámetro menor, está marcada con una letra A, y la vena tiene un diámetro mayor, está asignada con una letra B. Entonces, muy importante tomar en cuenta este detalle. Luego, vemos acá, este es un corte ya transversal del cordón umbilical, y les decía, se puede visualizar a través de la ayuda ecográfica, y vemos en la parte que está señalada con las letras, ¿no? Como hay dos estructuras hacia la parte inferior de la imagen, ¿no? Una está asignada con la letra A hacia la mano izquierda estaría la otra arteria, y hacia la parte superior estaría la vena, ¿no? Que la reconocemos porque tiene un mayor diámetro. Bien, el cordón umbilical se visualiza por primera vez a las 8 semanas de amenorrea. Esto es muy importante. Se visualiza por vía ecográfica. En este momento, la longitud del cordón umbilical es muy similar a la longitud cráneo-nalga, es decir, a la longitud que tiene el feto, ¿no? El embrión, ¿no? Como medida, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Ese detalle. Muy importante tomar en cuenta ese detalle porque puede ayudarnos, ¿no? En cuanto a una evaluación de edad gestacional. El cordón umbilical, como les decía, ¿no? Se puede visualizar por ecografía. En algunos casos está la ecografía Doppler color, ¿no? Entonces se puede otorgarle una coloración distinta a los flujos, y entonces tenemos un color distinto, ¿no? Para las arterias y un color distinto para la vena. Pero hay que tomar en cuenta que eso no significa más que una representación de la computadora del ecógrafo para
señalar que hay distintas velocidades de flujo. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese detalle. La velocidad de flujo es distinta, ¿no? En cuanto a la vena con relación a la arteria, ¿no? Acá también vemos otra imagen, miren, del cordón umbilical, cómo se puede visualizar hacia la parte superior una, un círculo, dos círculos de color oscuro, que son anecogénicos. ¿Por qué? Porque ya deben saber ustedes que han llevado seguramente algún curso de imágenes. Todo lo que sea líquido se ve ecográficamente de un color oscuro, anecogénico. Y cuando hay tejido ya sólido, por ejemplo, las paredes del cordón, que están, decíamos, que están rodeadas formadas por gelatina o Barton, sí se pueden ver de un color más claro, un gris más claro. Y eso es debido a que hay un tejido sólido que está presente, ¿no? O por lo menos gelatinoso, ¿no? No es líquido. Entonces, es muy importante saber eso. ¿Cuáles son las patologías del cordón umbilical? Son anormalidades que pueden ser detectadas por ecografía. Es decir, estos son hallazgos que el ecografista puede señalar y que puede ser de utilidad clínica en algunos casos. Las anormalidades del cordón pueden, por ejemplo, asociarse con anomalías fetales, pueden estar asociadas con anomalías cromosómicas y pueden producir posibles complicaciones durante el embarazo, ¿no? Esa es su importancia. ¿Cuáles son las alteraciones del cordón umbilical más frecuentes? Tenemos, por ejemplo, alteración del número de vasos. Entonces hemos dicho que lo normal son 3 vasos, ¿no? 2 arterias y una vena. Pero podría haber alteración en el número de vasos y solamente presentar una arteria umbilical. A esto se le conoce como síndrome de la arteria umbilical única. También puede haber una alteración en sentido inverso, es decir, en vez de menor número de vasos, mayor número de vasos. Podría haber, por ejemplo, la presencia de 4 vasos umbilicales. Otras alteraciones del cordón umbilical son, por ejemplo, los quistes falsos de cordón, los hemangiomas de cordón, teratomas de cordón y la presencia de algunos hematomas y hemorragias. Sobre todo cuando está asociado, por ejemplo, a los procedimientos invasivos. Ejemplo, podría haber un pequeño hematoma, ¿no? O algún riesgo de hematoma o de presentación de hemorragia en los casos de la cordocentesis, por ejemplo, ¿no? Es un riesgo que puede presentarse, ¿no? Y que se hay que explicar a la paciente. Bien, en el caso de la arteria umbilical única, presenta una sola arteria. Se puede detectar precozmente por vía ecográfica. Está asociada a malformaciones, por ejemplo, en el aparato cardiovascular, en el corazón, malformaciones de tipo renal también. Y también se asocia con fetos de bajo peso, con fetos con CIR, es decir, con restricción de crecimiento intrauterino, y también está asociado con el parto pretérmino. Entonces, es algo a tomar en cuenta, ¿no? Felizmente es una anomalía infrecuente y se presenta en menos del 1% de los embarazos. Es poco frecuente. ¿Sí? Bien, continuamos entonces y repasamos, además del cordón umbilical, sus anomalías, ¿no? Repasamos que puede haber también otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, le decía, ¿no? Eh, cuando existe cordocentesis puede haber también formación de pequeños hematomas, ¿no? Entonces, eso es una de las complicaciones de la cordocentesis, por ejemplo, ¿no? Acá vemos en esta imagen, ¿no? Cómo se está representando una arteria umbilical única, ¿no? Entonces la reconocemos porque es la que tiene menor diámetro y está asociada a la vena umbilical, que es la que tiene siempre mayor diámetro. Vemos otra imagen, ¿no? En donde podemos ver la arteria, le decía, ¿no? Hacia un lado, hacia el lado izquierdo, la foto real de la ecografía, hacia el lado derecho una representación esquemática. Entonces vemos la arteria y la vena hacia el lado, hacia la mano derecha, digamos, ¿no? Entonces, digamos que esto es una representación de la arteria umbilical única. Pero también puede haber alteraciones en la longitud de cordón.
Un cordón umbilical muy corto, es decir, menos de 30 centímetros, podría complicar, por ejemplo, el descenso del feto por el canal del parto durante el trabajo de parto. Es decir, nosotros estamos conduciendo, controlando un trabajo de parto y de pronto nos damos cuenta que el feto no desciende, que la altura de presentación del feto sigue alta y la dilatación sí avanza. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no desciende el feto? Una de las explicaciones que pueden esgrimirse para que el feto no descienda es precisamente un cordón umbilical muy corto. Entonces, es algo que entra en el diagnóstico clínico diferencial. También señalar que alteraciones en la longitud del cordón pueden estar asociadas a malformaciones en los miembros o pueden deberse a restricciones en el desarrollo por falta de espacio, sobre todo en aquellos fetos que están vinculados a poco líquido, por ejemplo, ¿no? O fundamentalmente, ¿no?, una falta de espacio. Un cordón umbilical anormalmente largo también puede ocasionar riesgos, porque puede predisponer a nudos de cordón. Entonces, los nudos de cordón pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. Los nudos falsos son aquellos que en una zona del cordón se presenta un engrosamiento, pero cuando vamos a darnos cuenta es el cordón que está engrosado. Pero los nudos verdaderos son cuando el feto, al habiendo sido pequeño, con sus movimientos ha hecho un lazo de cordón dentro del útero. Y prácticamente el cordón es como si alguien dentro del útero le hubiese hecho un nudo, a partir de un lazo, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el nudo verdadero, es altamente peligroso, porque si el nudo verdadero, como ustedes comprenderán, se ajusta, en ese momento el flujo se detiene, el feto entra en hipoxia, sufrimiento fetal, y puede haber incluso relación con causa de óbito fetal, es decir, de muerte fetal intrauterina. También cuando el cordón umbilical es muy grande, puede haber tendencia a las formaciones circulares de cordón. Entonces hemos llegado a ver circular simple, que es lo más frecuente, circular doble, circular triple. Lo más llamativo es cuando están alrededor del cuello, de la nuca, del cuello fetal, pero también puede estar alrededor de una de las extremidades superiores o inferiores, el cordón circular de cordón. Entonces, muy importante reconocer eso porque puede haber compresiones transitorias de cordón umbilical que se reflejen en descenso de los latidos fetales. Y otra condición que también está asociada, aunque no es la única, una alteración en la longitud del cordón muy largo es a la posibilidad de un prolapso de cordón. Aunque no es la única causa, por supuesto, porque puede haber otras causas de prolapso de cordón, pero al ser muy largo, prácticamente el cordón tiende a avanzar por encima de la presentación fetal. Es decir, todavía no sale el feto a la cabeza, pero el cordón ya salió. Entonces, a eso se llama prolapso de cordón, cuando la bolsa del líquido amniótico se rompe y sale el cordón a través de la vagina, y esto ocasiona un riesgo para la vida del feto. Y es más, es una indicación de emergencia para realizar cesárea cuando hay prolapso de cordón. Muy bien, algunas palabras con respecto al circular de cordón. Decir que se puede visualizar por ecografía, que es importante cuando se asocia a oligohidramnios, a restricción de crecimiento intrauterino, CIR o RCU, al embarazo prolongado. No debería asociarse al aumento de cesárea. Esto es muy importante, ¿no? Hay una paciente que a veces hace una ecografía en algún lugar, en una IPRES, en algún centro de salud, y de pronto el ecografista le informa, ¿no? Señora, su bebito tiene un circular al cuello. Entonces la paciente inmediatamente lo asocia al fenómeno del ahorcamiento. Entonces ella prácticamente entra en una preocupación. Entonces decíamos, ¿no? Se pueden atender partos vaginales con circular simple, circular doble y hasta incluso circular triple. Lo importante es tener controlado el trabajo de parto, es decir, hacer un control de trabajo de parto y determinar que no exista descenso de los latidos fetales por compresión de cordón. Eso se puede visualizar. Muy bien, acá vemos en este esquema, ¿no?, cómo el cordón umbilical está rodeando, como si fuera una corbata, rodea el cuello del feto. Entonces le da una vuelta. Imagínense, este es un circular único, pero puede haber circular doble, puede haber circular triple, ¿no? Le está dando la vuelta
hacia al nivel de la zona de la nuca fetal. Y ustedes también seguramente ya saben que puede detectarse el circular de cordón por ecografía 2D, pero también con ecografía Doppler, como en la imagen se está visualizando. Miren cómo el cordón umbilical, este corte por supuesto está a nivel de la zona del cuello, es un corte transversal, ¿no? Entonces se puede visualizar cómo el cordón umbilical le da una vuelta a la zona superior, ¿no? del cuerpo del feto. Entonces es el circular de cordón. Pero también puede haber otras anomalías, como por ejemplo el enrollamiento del cordón. Es decir, un cordón que en vez de estar en una disposición natural, normal, se enrolla sobre su eje, es decir, se da vuelta como alguien que hace una soga y le enrolla, le da vuelta sobre su eje, ¿no? Entonces, cuando es insuficiente, se asocia a un aumento de la incidencia de óbitos fetales, es decir, de muerte fetal intrauterina. También puede haber desaceleración de los latidos cardíacos fetales intraparto, es decir, los latidos que estaban en 140 pueden descender a 120, 110, 100 latidos por minuto. Es también asociado a cesáreas por sufrimiento fetal agudo. Y también es importante señalar que puede haber alteraciones estructurales y cromosómicas y riesgo de corioamnionitis, ¿no? Cuando el enrollamiento es excesivo, se asocia a RCU, a desaceleración de los latidos intraparto, a trombosis vascular y a estenosis del cordón. Miren todo lo que puede llevar una anomalía de cordón. Muy bien. Asimismo, es importante señalar que existen la posibilidad de presencia de quistes y masas del cordón umbilical. De la prevalencia de quistes de cordón umbilical se ha descrito en alrededor del 3% de las gestaciones durante el primer trimestre. En ocasiones se asocian con otras malformaciones estructurales y o cromosómicas, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Los quistes únicos o múltiples de cordón umbilical se asocian a malformaciones fetales y a neuploidías, ¿no? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? A través de la ecografía. Masas focales de cordón umbilical incluyen, por ejemplo, tumores bastante poco frecuentes, hematomas, les decía, asociados a situaciones de procedimientos invasivos, varices y aneurismas de cordón. Los hemangiomas, aunque infrecuentes, son los tumores más comunes del cordón umbilical y habitualmente están localizados cerca de la inserción del cordón en la placenta. Esos son los hemangiomas, ¿no? Muy bien, y entramos al último tema de revisión, el líquido amniótico. El líquido amniótico es importantísimo también para el desarrollo del embarazo. Una cantidad óptima, adecuada, permite que el feto pueda tener no solamente amortiguación, movimientos, desarrollo de las estructuras como por ejemplo el pulmón, el tracto gastrointestinal, sino que además le permite al feto mantener temperatura adecuada, óptima. Entonces, el líquido amniótico actúa como una sustancia importante, ¿no? Para el desarrollo de la vida intrauterina normal. Anomalías en el líquido amniótico van a dar patologías durante el embarazo. ¿Cómo puedo evaluar la cantidad de líquido amniótico? Lo debo hacer a través de la ecografía. Clínicamente puedo tener ya una idea. Cuando, por ejemplo, en un embarazo hago la medición de la altura uterina y me encuentro con que hay una altura uterina o muy pequeña o muy grande. Entonces, en ese momento puedo yo asumir clínicamente diagnóstico. Cuando es muy poco líquido amniótico, diagnóstico de oligohidramios, y cuando hay mucho líquido amniótico, diagnóstico de polihidramios. Pero de todas maneras voy a necesitar la confirmación ecográfica. Entonces vemos acá, ¿no?, cómo está el producto de la concepción, las membranas corioamnióticas, y acá tenemos el líquido amniótico, que es el, digamos, el elemento importante, ¿no?, en esta condición del feto, ¿no?, de desarrollo, ¿no? ¿Qué características tiene el líquido amniótico? En situaciones normales, su aspecto físico es de un color claro, a veces ligeramente opaco, un poco blanco grisáceo o ámbar. Su olor es muy semejante al del el olor que tiene el hipoclorito de sodio, la lejía. La densidad es de 1007 y la reacción ligeramente alcalina, ¿no? Un pH que fluctúa entre 7.0 a 7.3. Y su volumen es de 300 centímetros cúbicos en el momento del parto, que es el momento ya de la gestación a término, ¿no?
¿Cómo se podría obtener líquido amniótico? A través de una amniocentesis. La amniocentesis podría darnos información sobre el líquido amniótico. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del líquido amniótico? En el embarazo, el líquido amniótico permite los movimientos fetales. Es algo lógico que si hay líquido amniótico, el feto puede nadar, puede moverse dentro de ese líquido amniótico, ¿verdad? Y ejerce su mecanismo de amortiguación sobre las paredes uterinas, es decir, el feto no va de frente a tener un golpe sobre la pared uterina, sino que el líquido amniótico le hace ese proceso de amortiguación. Entonces, los movimientos del feto son indoloros para el feto, porque lo está haciendo dentro de de un contenido líquido, entonces es algo importante. Protege al feto contra golpes o traumatismos externos. Impide la compresión del cordón umbilical, que hemos conversado hace un momento, ¿no? El cordón umbilical, cuando no hay líquido amniótico, es más factible que se pueda comprimir entre la pared uterina y una de las partes fetales. Facilita la acomodación del feto, esto es muy importante. Imaginen si el feto todavía no está para nacer y de pronto se produce una ruptura de la bolsa, se escapa todo el líquido amniótico, el feto, como estaba en esa posición, en transversa, en podálico, se va a quedar en esa posición, porque al no tener líquido amniótico ya no va a poder hacer un movimiento de rotación, de giro, ya no va a poder hacer, ya no hay líquido amniótico. Es muy importante esa observación. Vemos acá, ¿no? Decía, cuando queremos obtener información sobre el líquido amniótico, el procedimiento que se plantea es la amniocentesis, ¿no? Que se realiza siempre con guía ecográfica o una aguja epidural, se puede obtener, ¿no? Líquido amniótico. Muy bien. El volumen de líquido amniótico aumenta progresivamente hasta las 34 a 35 semanas. Hay un promedio entre 1000 a 1500 mililitros. Y luego va a ir decreciendo en forma leve y gradual hasta alcanzar al término de la gravidez entre 500 a 800 mililitros, ¿no? Entonces, como que el líquido amniótico llega a su acme a las 34 semanas y luego va a ir descendiendo. ¿Cuál es la composición del líquido amniótico? Está compuesto fundamentalmente por agua. 98-99% del líquido amniótico es agua. Y hay 1 o 2% de sólidos, de los cuales la mitad son orgánicos y la otra mitad son químicos, digamos, ¿no? Sales, ¿no? Entonces hay albúminas, hay sales, hay glucosa, hay lípidos, hay urea, ácido úrico, creatinina, vitaminas, bilirrubina, hormonas, ¿no? En ese líquido amniótico. En el sedimento que se encuentran células epidérmicas fetales, esas células que se descaman de la piel fetal, células del amnios, hay lanugo fetal y también hay material sebáceo. Todo eso forma parte de la composición del líquido amniótico. Por ejemplo, en relación a la creatinina, algunos comentarios. El aumento de la creatinina es concomitante a un aumento o progreso de la edad gestacional. Es decir, a mayor edad gestacional, mayor proporción de creatinina. El aumento de la edad gestacional está vinculado al aumento del peso del feto. Encontrándose valores bajos en fetos prematuros, ¿no? O con déficit de crecimiento. Entonces, muy importante, ¿no? Cuando vamos a evaluar, confirmar, ¿no? Esa edad gestacional. También urea y ácido úrico aumentan con el avance de la edad gestacional. Perfecto. El líquido amniótico tiene un proceso de circulación. Esa circulación hace que se renueve constantemente, manteniendo un volumen. Entonces, es muy importante este concepto. El líquido amniótico está en permanente recirculación, es decir, no es el mismo líquido que comenzó el embarazo, ¿no? Se va cambiando, se va renovando. El agua, los electrolitos que están presentes en el líquido amniótico se encuentran en permanente intercambio circulatorio entre los organismos materno y fetal y la cavidad amniótica. Entonces, hay una circulación constante, ¿no? Entonces, hay un equilibrio, ¿no? Entre la producción y la eliminación. Este equilibrio debe mantenerse para que no exista ni disminución ni aumento del líquido amniótico, que sea patológico. Entonces, en la producción del líquido amniótico tenemos que participa en la piel, participa el riñón, importante a través de la orina fetal, es uno de los principales aportantes, el pulmón y las membranas. En cuanto a la eliminación, se elimina a través de la deglución. Usted, por ejemplo, el fetito deglute el líquido amniótico.
Este es muy importante porque va a ayudar a la formación de, ¿no? La expansión, hacer camino del tracto gastrointestinal, ¿no? También ingresa el líquido amniótico al pulmón y permite también el desarrollo pulmonar. Se ha observado que en aquellos fetos que tienen oligohidramios por mucho tiempo prolongado, hay asociación con hipoplasia pulmonar y también se elimina a través de la membrana. Entonces es un balance, ¿no? En una balanza se colocan no tantos los órganos productores como los órganos que participan en la eliminación. En cuanto a la citología, el líquido amniótico presenta células anaranjadas que provienen del estrato córneo fetal y hay una estimación de la madurez fetal en cuanto a la proporción de estas células. Cuando es menos de 34 semanas, es menos del 1%. Entre 34 a menos de 38, entre el 1 al 10%. 38 a 40 semanas, 10 a 50%, y más de 40 semanas, 50, más del 50%. ¿No? Este ya, digamos, es un tema académico porque ahora existen formas de evaluar la cantidad de líquido amniótico por vía ecográfica. Y entonces, para el diagnóstico del volumen de líquido amniótico y la cantidad de líquido amniótico, para ver si está normal o anormal, utilizamos la ecografía. La ecografía tiene, como ya ustedes conocen, como todo procedimiento, depende mucho de la experiencia del ecografista. También, ahí no está señalado, pero también tiene mucha importancia el ecógrafo, el aparato, que se va a realizarse la prueba ecográfica. Realiza una medición de las áreas que son econegativas. Hemos dicho econegativas, no tiene eco. ¿Por qué no tiene ecos? Porque es líquido. Todo lo que es líquido no tiene ecos. Y está en relación con el volumen intrauterino total. Entonces vemos en esta imagen, ¿no? Está señalado como líquido amniótico normal. Una imagen, si ustedes se dan cuenta, este es el líquido amniótico. Es una zona anecogénica, continua, homogénea. En cambio, esto está marcado como normal, pero en cambio miren esta otra imagen, está señalada como oligohidramios, porque solamente tiene esta cantidad de líquido amniótico. Acá una pequeña franja y esto. En cambio acá es más importante la cantidad de áreas anecogénicas. Acá están disminuidas, por eso que se le llama oligohidramios a la imagen, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de alteraciones del líquido amniótico, el volumen? Se hace a través de la ecografía de un procedimiento que se conoce como ILA. ¿Qué significa ILA? I de índice, L de líquido y A de amniótico. Entonces, cuando yo quiero saber si una paciente tiene polihidramios, que es el aumento de volumen líquido, o en su defecto oligohidramios, que es el descenso o disminución, tengo que solicitar al ecografista que haga una medición del ILA, del índice de líquido amniótico. Entonces, cuando nos encontramos por debajo de 50 milímetros, porque lo que medimos son distancias, no medimos volúmenes, medimos distancias. Y las distancias es en este caso es en milímetros, también puede ser en centímetros, pero para no confundirnos, vamos a utilizar los milímetros. Entonces, cuando hablamos de oligohidramios o de oligoamio severo, que son sinónimos, digamos, expresan lo mismo, menos de 50 milímetros distancia, estamos hablando de un oligo severo. Cuando hablamos de un valor entre 50 y menos de 80 milímetros, estamos hablando de un oligo leve-moderado. Y lo normal está entre 80 y 230 milímetros. Eso es lo normal. Y cuando es más de 230 milímetros, hablamos de polihidramios. Entonces, miren, importante es que a través del ILA, yo puedo determinar, ¿no?, si el paciente tiene oligohidramios o tiene polihidramios. ¿Y cómo se hace la medición? Acá vamos a tratar de explorar, ¿no?, para que ustedes tengan una idea, una noción, porque esto lo van a ver en las historias, en sus prácticas. Miren, si ustedes ven acá en esta imagen, no sé si se puede visualizar el cursor. ¿Se puede visualizar el cursor? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces vemos acá, en la parte superior vemos como una cruz, ¿verdad? La medición es vertical. Vertical implica hacia abajo. Y vemos otra cruz. Y entonces acá le han puesto un valor de 1. Ese 1 debo entender que es 1 centímetro. O sea, es decir, 10 milímetros. Y este es el cuadrante, ¿no? Está en inglés, ¿no? Derecho. Cuadrante superior derecho. Acá ven unas letritas R, U, Q, ¿no es cierto? Right, upper y la Q es de cuadrante. Y acá tenemos el cuadrante izquierdo, superior, L, left. Entonces vemos acá está la cruz y acá está la otra cruz abajo. Y acá la han marcado como 2.
debemos entender que son 2 centímetros igual a 20 milímetros. Una conversión simple. Para una gestación de 35 semanas, porque está en inglés, week, y un día. Y acá tenemos el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces vemos acá que acá está la cruz y acá está la otra cruz. Y le ponen un numeral de 3, es decir, que este cuadrante le ha encontrado 3 centímetros. Y acá el cuadrante inferior izquierdo, donde le ponen un valor de 4, es decir, un poco más del líquido. Entonces, así se hace la medición por cuadrantes. Es decir, el abdomen de la gestante se divide tomando en cuenta la línea media, la línea alba que se convierte en línea bruna en el embarazo por estimulación de la melanina, y pasa a través del ombligo de arriba, apéndice sifoides, hasta la sínfisis pubiana. Y otra línea transversal, horizontal, que pasa a través de la cicatriz umbilical. Entonces, de esa manera dividimos el abdomen, así como lo hacemos cuando hacemos el examen semiológico de abdomen, ¿no? Cuando dividimos, bueno, alumno puede decir, profesor, divido en 9 cuadrantes, ¿no? Pero también puede dividirse inicialmente quizás en 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Entonces, de esa manera el ecografista busca el mayor pozo del líquido amniótico. La sumatoria de los 4 pozos me da igual a un índice de líquido amniótico. Es decir, no hay que restar, no hay que multiplicar, no hay que dividir, solo hay que sumar. Entonces acá yo sumo 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. 10 son 10 centímetros según esta imagen, la foto, y 10 centímetros igual a 100 milímetros. 100 milímetros está dentro de lo normal. Por lo tanto, este hila de esta imagen está normal, está en rango normal. Muy bien. Y luego tenemos las anomalías, las alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones más importantes? El exceso, polidramios, o el déficit, oligohidramios. Entonces, cuando hablamos de polidramios, ya sabemos el valor, ¿no? Mayor de 230 milímetros, ¿no? De distancia en los 4 pozos, hila, y tenemos causas probables. Hay que pensar que puede estar asociado a feto con anencefalia o feto con hidrocefalia, feto con atresia esofágica, es decir, que a nivel del esófago hay un stop, hay una obstrucción en el esófago, o atresia duodenal, es decir, una detención del flujo del tránsito a nivel del duodeno. Puede estar también asociado a hidroceftalis y puede estar asociado a diabetes materna. Entonces, estas son las causas de polidramios. Vemos acá, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos repitiendo, vamos a ver acá. Polidramios, entonces, estas son las causas probables. Oligohidramios está asociado a estas patologías, probables patologías, ¿no? Por ejemplo, se ha visto oligohidramios en fetos que tienen agenesia renal. ¿Por qué? Porque los riñones son los que producen la orina fetal. Entonces, si no hay producción de orina fetal, que es el mayor participante, aportante del líquido amniótico, entonces estamos frente a un feto que va a desarrollar oligohidramios. Hipoplasia pulmonar concomitante, preeclampsia. Acá en este caso es por insuficiencia de la placenta. El feto prácticamente hace fenómenos de compensación y por lo tanto termina miccionando, orinando menos. RCU, que es CIR, restricción de crecimiento intrauterino, está asociado a oligohidramios. Insuficiencia placentaria. Y también se ha visto que los óbitos fetales por insuficiencia placentaria están asociados a oligohidramios. Mucho ojo con esto, sobre todo en aquellos embarazos en vías de prolongación o embarazos prolongados. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas anormalidades del líquido amniótico? A través de una buena historia clínica. Entonces es muy importante que ustedes no pierdan esa tradición de los médicos peruanos de hacer buenas historias clínicas, buenos exámenes clínicos. Y no caigan en la tentación de, apenas llega la paciente, antes de preguntarle sus datos clínicos, de frente solicitan ecografía. Entonces hay que hacer una buena historia clínica. Entonces es la clave del diagnóstico. Y dentro de esa buena historia clínica está presente un buen examen clínico, ¿no? Medición de altura uterina, evaluación, inspección del abdomen. Este abdomen gestante es muy pequeño. Por ejemplo,
pueden decir ustedes, ¿no? Para una edad gestacional de 38 semanas no corresponde. Algo está pasando acá. Hay una sospecha de oligohidramnios, ¿no? O de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, ya luego después de hacer ese diagnóstico, ya podemos hacer las pruebas complementarias, ¿no? Como solicitar una ecografía obstétrica, una ecografía morfológica para ver, por ejemplo, les decía, anencefalia, hidrocefalia, agenesia renal puede estar vinculados, ecocardiografía fetal, ¿no? Para ver si hay patología cardiovascular, cardíaca, ecografía Doppler para ver los flujos de las arterias, de los vasos involucrados, y ya en casos más extremos en los cuales ninguna de las anteriores nos ha dado un diagnóstico concluyente, también puede ser sometido a una resonancia magnética. Entonces, miren, hay métodos de diagnóstico, pero como ustedes comprenderán, esta capacidad resolutiva depende fundamentalmente del hospital donde nos encontremos, del centro de salud donde nos encontremos, ¿no? Ya como ustedes conocen, todos estos aparatos no están presentes en todos los hospitales. Muy bien, y el manejo del oligohidramnios o del polihidramnios dependerá de la patología específica, dependerá de la causa más probable o la causa que yo pueda estar estableciendo como diagnóstico. Siempre será importante en todo el manejo de estas patologías determinar precisa y acertadamente la edad gestacional. También será importante, si el feto es prematuro, asegurarnos de que tenga maduración pulmonar. Y lo último, por no estar al último, deja ser importante, es siempre que tengo una paciente con oligohidramnios o polihidramnios, independientemente de la causa o patología específica, debo hacer la interconsulta o poner en conocimiento a neonatología. ¿Por qué? Porque nosotros en ginecobstetricia vamos a atender el parto, ya sea vaginal o quirúrgico, pero es neonatología quien va a recibir al fetito convertido ahora en neonato. Y va a tener también que conocer a qué neonato va a estar esperando, porque si hay sorpresa en ese momento, quizás no hay toda la metodología, toda la capacidad resolutiva para poder atender de la mejor manera posible a ese neonato. Muy bien, entonces creo que con esto hemos repasado estos temas, ¿no? Que son muy importantes para el desarrollo del curso y para el conocimiento de ustedes, ¿no? Y se muestra en la foto, ¿no? El objetivo, ¿no? Siempre queremos participar en la atención de mamás que tengan un buen resultado materno y de bebitos que tengan un buen resultado neonatal. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo de repente que puedan, de repente, algo que puedan estar en consulta. Eh, adelante. Sí, doctor, una consulta. En caso del oligohidramnios, ¿cuál sería el manejo? ¿Se puede este, aumentar con amioinfusión o algo así? ¿O se puede aumentar el líquido? Claro, depende de la causa del oligohidramnios, ¿no? Por ejemplo, es distinto el manejo del oligohidramnios debido a ruptura prematura en membranas a un oligohidramnios debido a una anomalía congénita o a una anomalía cromosómica del feto, ¿no? Entonces, por eso decía en la lámina, dependerá de la patología específica. Pero lo que yo tengo que hacer primero es hacer mi diagnóstico clínico y mi complemento con la ayuda ecográfica. Entonces, en base a eso, yo ya tendría un diagnóstico de patología específica. Y, por ejemplo, si se tratara de una ruptura prematura en membranas pretérmino, prematuro, entonces sí, una opción podría ser la amnioinfusión. Pero si se tratara, por ejemplo, de una oligohidramnios vinculado a una anencefalia, ¿no? Entonces, la amnioinfusión no sería una buena alternativa terapéutica, ¿no? Entonces, por eso decíamos, importante, diagnóstico y luego tratar de establecer una patología específica para seguir en el algoritmo de manejo, que sería la segunda parte. ¿Está bien, Nicole Gama? Sí, doctor, gracias. Bien, gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o de repente alguna inquietud. Adelante. Muy bien. Gracias por participar. He visto que ha habido una buena asistencia. Entonces,
Si no hubiera más inquietudes, más preguntas, agradecerles por su asistencia, por su participación y con todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.